Vamos a mirar hoy en San Juan capítulo 17 la gloria del Señor. El Señor oró por sí mismo. Ahora está orando por los creyentes, por el grupo de los apóstoles, los demás seguidores del Señor que de pronto deberían enfrentar un terremoto espiritual que ellos no tenían en cuenta. Porque la cruz, la tortura cruel, todo lo maldito que significaba para un judío ser colgado de un madero, ver la muerte del Señor y además pensar que la maldición de Dios recaería sobre él, porque recordemos lo que dice el libro de Deuteronomio: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Es algo impensable para los apóstoles. ¿Se acuerdan de Pedro el valiente, el que estaba dispuesto a ir a la cárcel? Incluso estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. En Lucas capítulo 22, del 31 al 34, le negó 3 veces en el patio de la casa del sumo sacerdote. Recordemos el desengaño y la tristeza que embarcaban a aquellos 2 que iban camino de Emaús, aquel primer día de la semana, que aun cuando algunas mujeres decían ellos, les habían dado la noticia de que Jesús había resucitado, no lo creyeron. Ver Lucas 24. Y a la misma noche del domingo, los encontramos a todos los apóstoles atemorizados y encerrados por temor de los judíos, pensando que ellos mismos quizás correrían la misma suerte. No sabían en realidad qué hacer a causa del miedo a la muerte. Todo este sacudón fue espiritual, físico, emocional. Era muy difícil de soportar para estos hombres y mujeres que esperaban que el Señor llegara a tomar las riendas del gobierno como el Mesías, que en realidad lo era, y expulsara a todos los romanos del territorio y comenzara una época de gloria y honra para Israel. Todo en realidad se había desmoronado. La muerte del hombre Jesús no estaba en sus cálculos. Menos aún la resurrección. Jesús se había transfigurado delante de ellos y estuvieron en el monte santo. Le vieron con toda su gloria. Le vieron con Moisés y con Elías. Mateo capítulo 17. Y ahora todo se había venido abajo. Pero el Señor en realidad nunca perdió el control. Él supo cómo restaurar a sus discípulos, y la aparición en aquella casa donde estaban encerrados, como dijimos, y en otro encuentro de madrugada, pero de este último nos encargaremos en otra ocasión, merece ser analizado. El tema que nos interesa es ver cómo el Señor prevé con tanto amor y cuidado por la vida espiritual y por la paz para sus discípulos en medio de semejante prueba. Él está orando por ellos. La característica de los creyentes es que habían oído la palabra de la misma boca del Señor y la habían recibido y pusieron su fe en Cristo, pero además le habían obedecido. Esto es lo que significa guardar la palabra. Estos hombres y mujeres que estaban con tanto temor, este domingo de resurrección, tuvieron distintos encuentros con el Señor. Y al cabo de 50 días después de la crucifixión, en Hechos 2, desciende sobre ellos el Espíritu Santo y salen a revolucionar todo el mundo con el mensaje de salvación por gracia. Luego, con el desarrollo de la doctrina de la Iglesia a partir de Hechos capítulo 2
el panorama de la salvación por fe en el Cristo muerto y resucitado y ahora sentado en el trono de Dios, con la aparición del mensaje de salvación sin discriminación, al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. Una salvación por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Diría el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Pero notemos que los creyentes tenemos una relación particular. Son del Padre y del Hijo. Están en Él. Y nosotros como creyentes debemos recordar esto siempre. Nuestras vidas están en una posición de seguridad. Recordemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Hoy el mundo vive en la hora más insegura. Todo el mundo tiene miedo. Si uno escucha un noticiero, hay una sola palabra que define todo: inseguridad. Ya sea por la violencia, por los robos, por el poco valor de la vida, por el COVID y por todas las miserias que surgen día a día. Pero en Cristo, como hijos de Dios, nosotros estamos en las manos del Padre y del Hijo. Desde el mismo momento en que hemos creído en Él, estamos seguros. Así que mi hermana, mi hermano, que estás escuchando estas palabras, agradezcamos juntos al Señor, porque debemos descansar en sus tiernos brazos, porque somos sus ovejas. Hemos sido rescatados por la sangre de la cruz. Demos gracias al Señor por esta bendita seguridad. Estar descansando en los tiernos brazos del buen pastor. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere.